validez. También frecuencia. Más aún, la investigación termina cuando el lector, incluso acaba más allá, ¿no? Digamos un poco más. Uno ya investigaba, publicaba, hasta ahí, pero miren, en este último caso dice, más aún, la investigación termina cuando el lector entiende el artículo. De nada sirve que esté Hola, muy buenas tardes. Esperaremos unos minutos más que entre el resto del grupo para iniciar, por favor, la sesión sincrónica. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mami, ¿dónde está lo que puse aquí? ¿Qué pues? Ya, como que sé. Muy buenas tardes. Estamos ya en la tercera semana de actividad académica. Nos toca hablar ahora sobre ciertas normativas que hacen a la gestión institucional y administrativa. Pero bueno, son varias las normativas relacionadas a lo que hace la administración institucional, pero las que también han estado en los últimos años muy pegadas a la acción académica y a la responsabilidad administrativa de las instituciones. Hemos estado hablando la anterior semana todo lo referente a las normas específicas, al reglamento general de los institutos, pero también a los reglamentos específicos en función a admisiones, en función al personal, a la administración y en diferentes situaciones también. Vamos a hablar el día de hoy todo lo referente a la responsabilidad por la función pública. Este ya es una temática que va articulada a diferentes leyes del servidor público. En este caso, la ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, el decreto supremo 23318, por ejemplo, también, que forma parte del reglamento de la responsabilidad por la función pública, y la ley 2027, que es el estatuto del funcionario público. Esta semana, referente a estas normas, considera el análisis de puntos determinados que hacen la responsabilidad de las funciones del funcionario público, pero sus responsabilidades al cumplimiento, pero también a la omisión que podría haber en este ejercicio. Es un contenido bastante amplio, pero que sin embargo nos toca analizarlo desde un punto de vista un poco más genérico, y esperamos que pueda orientar de alguna forma también el trabajo que vayan a tener ustedes posteriormente o que ya lo tienen en la actividad administrativa institucional.
El compendio de las leyes, el trabajo que alguna profundización que alguien desee seguir sobre esta temática, va a encontrarlo en plataforma. Va a poder encontrar en el espacio de la semana número 4, en la cual van a poder encontrar los materiales de apoyo. En los materiales de apoyo van a encontrar todas las leyes, las 1178, la 2027, los decretos supremos que van acompañando y regulando esta situación. Entonces, ya tenemos algunas personas más que están en el grupo. Estaríamos ya iniciando. Espero que les esté yendo muy bien con las actividades de presentación y la participación también en los foros. Antes de iniciar, no sé si estamos con el acompañamiento debido del audio. Si me pueden escuchar bien o si tenemos algunos tropiezos, por favor. Pues está bien, licenciado, adelante, Licia, está bien. Muchas gracias, Rildo. Betania también que está con nosotros. Bueno, entonces vamos a conversar como siempre. Marcamos los temas que se van a abordar. Estos son los temas que estaríamos viendo entre esta semana y el día miércoles. Es una información un poquito amplia, les decía, pero sí es bueno también conversarlo a partir de la experiencia. Tenemos para esta etapa del módulo el poder conversar sobre estos 4 puntos. Uno primero, ¿qué es la responsabilidad por la función pública? Eso considerando que al momento de formar parte nosotros del aparato público, estamos ya subordinados al cumplimiento de una normativa específica, al cumplimiento de una normativa, a su conocimiento, al cumplimiento y a su ejecución. Este aparato, esta normativa estatal que la plantea el gobierno, que viene a ser ya en los últimos años, pero que va enfatizando más en todo lo que corresponde a la responsabilidad y al concepto mismo del funcionario público, tiene este apego también al sistema educativo. No solamente estamos hablando al sistema burocrático central de administración del Estado, sino que estamos hablando también de toda la actividad educativa, pedagógica, de salud, de desarrollo, de administración de los fondos, de ejecución de los fondos, de rendición de cuentas públicas, de todo el sistema de contratación de bienes, servicios que hacen parte a esta administración. Entonces vamos a tocar parte de todo ese tema y también vamos a abordar lo referente a la ley 1178 de administración y control gubernamental. Muchos han podido estar seguramente ya percibiendo que en esta última etapa, por ejemplo, de los ascensos, ya cuando ingresas casi a la etapa, a la última final, a la etapa final de ascenso, que es a las categorías, a la categoría 2, a la 1, luego que vas entrando ya al sistema de ascenso automático, que estos temas son abordados y son exigidos como parte de los conocimientos que ese personal ya tiene que tener, porque se le está preparando ya para poder ejercer un control de una institución, un control, una administración, y por ende también está sujeto a toda esta normativa. El tercer punto que vamos a trabajar también es el Decreto Supremo 23318, pero que este está relacionado a la responsabilidad por la función pública. Y por último, la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público. El día de hoy vamos a abordar hasta el segundo punto, que es la administración y control gubernamental. Estaríamos trabajando estos 2 primeros puntos. Y el día miércoles abarcamos los otros 2 siguientes. Entonces, vamos a tratar de que sea lo más específico posible
y que podamos entender estas disposiciones, estas normas nacionales. Bueno, en este primer contenido de la responsabilidad por la función pública, esta responsabilidad pública por las funciones como tal responden a las acciones y las actuaciones que vayamos a tener nosotros dentro de esta responsabilidad administrativa de las instituciones educativas. Y estos están orientados a regular la acción del funcionario público. Ahora, estas acciones tienen también relación con la actividad que desarrollas dentro de tus funciones, pero con las actividades inadecuadas o por omisión también que podrían ser parte de esta función pública, y cómo estas se pueden ir sancionando y se pueden ir regulando. Para este efecto, el Estado establece unos aparatos de control. Entre los aparatos de control están el que puede estar supeditado por una Contraloría General del Estado. Es una instancia reguladora de todo el Estado, de toda la acción que se tiene, administrativa, financiera. La Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, que es también entendida como una instancia estatal, pero de defensa de derechos, preservación, ejecución de los derechos de las personas, ante una lógica de poder regular y autorregular la acción estatal o privada en su relación con las personas, en su relación con la sociedad. Y por último también está el Ministerio Público. La Contraloría General del Estado tiene una función. Su función es el del control de la administración de las entidades públicas. Pero además tiene una característica que es el que determina responsabilidades. Todo el aparato estatal tiene características de responsabilidad, pero también tiene características de competencias determinadas. Una competencia determinada está marcada por los niveles del ejercicio de responsabilidad que vas teniendo en el manejo, administración de las entidades públicas. Hay determinadas competencias que las tienes que cumplir y es la Contraloría que va a determinar cuáles llegan a ser esas sus competencias y hasta dónde se puede llegar. La Contraloría General del Estado es una instancia reguladora a este nivel y que va a prever, si es que hubiera alguna instancia de responsabilidad, hasta qué nivel ese funcionario público tenía una responsabilidad determinada del ejercicio, ya sea en una etapa de contratación de personal, ya sea en la presentación de los planes estratégicos, ya sea también, en este caso, incluso regula también los ingresos de las personas a través de la presentación de las declaraciones juradas, prevé de que no vayan a haber algún ilícito o que no haya alguna ganancia ilícita de fondos económicos o que éstas no estén cubriendo los procedimientos adecuados establecidos por ley. Entonces, esa es la función de la Contraloría y va trabajando en ese sentido. Va regulando todos esos procedimientos y va viendo las responsabilidades. Por su parte, la Procuraduría General del Estado tiene una función de representación. Si la Contraloría, por un lado, determina responsabilidades, la Procuraduría hace representación jurídica, pública, promueve, defiende y precautela los intereses del Estado. Ambas instancias, en sí las cuatro, se denominan como autónomas según la ley y que deberían tener ese carácter autónomo porque es una instancia que regula la acción y la transparencia de la administración, de la recaudación de fondos, del registro de los fondos
y son y deberían tener una acción netamente autónoma, no pegada directamente a los otros poderes. Es una parte de recomendación. La Procuraduría en ese sentido tiene esa acción de representar si es que llegaría a haber algún tipo de irregularidades a nivel nacional, puede representar ante los intereses del Estado qué acciones se han omitido o qué acciones se han desarrollado de mala manera y cómo se puede precautelar de que los fondos y la riqueza del Estado se estén manejando adecuadamente. Hablamos de los recursos del Estado, no solamente recursos económicos, sino que el manejo de los recursos materiales, de los recursos humanos, que tengan que tener un adecuado y un trabajo eficiente. Esto bajo ciertos principios que también hemos estado hablando los anteriores días, que al desprenderse de estas responsabilidades también tienen sus principios, como el de estar relacionadas a una responsabilidad de acuerdo a una formación. Perdón, tenemos un micrófono aquí abierto con Ángela. Disculpas, voy a silenciarla. Entonces, les decía que esas responsabilidades están de acuerdo a la característica de capacitación que tiene cada profesional y a las funciones que va a ir desarrollando, asumiendo de que esta capacitación y estas condiciones les dan las competencias necesarias y suficientes para ejercer una competencia determinada. Un tercer punto, una tercera instancia, lo comprende la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo emerge a partir de una posible relación de vulneración de derechos. Una vulneración de derechos en una etapa intermedia que se da entre el Estado y la ciudadanía. Este espacio que puede ser constituido como una etapa de vulneración de derechos es el espacio que está cubierta por esta instancia. Las defensorías que tienen una vigencia a nivel nacional, que gradualmente en la década de los 90 van cobrando vida y van teniendo también presencia sobre un escenario de actuación nacional desde el nivel mucho más específico, como son los municipios, los gobiernos municipales, es que las defensorías tienen esa principal función de poder defender los derechos como tales. Sobre estos tres puntos específicos que se mencionan, que son desde la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. A nivel individual, en función a sus propios derechos de ciudadanía, a los derechos de acceso a la educación, a la salud, en relación a los derechos colectivos, están más relacionados a los de identidad, a las minorías, pueblos indígenas, grupos determinados, los cuales se estén viendo vulnerados en sus propios derechos, ya sea por una normativa o por un ejercicio administrativo específico que les vaya a dar una situación de vulneración de derechos. Entonces, la Defensoría tiene ese lugar, tiene esa connotación que tiene que estar de cerca con la población, pero con un conocimiento bastante claro, profundo, de lo que es el ejercicio y el cumplimiento de los derechos de las personas en diferentes escenarios, ya sean en ambientes educativos, en ambientes jurídicos, en espacios sociales, reivindicatorios, políticos, culturales, artísticos, donde las personas lleguen a tener una acción o un ejercicio de su ciudadanía y que les permita interrelacionarse de manera mucho más efectiva. El Ministerio Público, por su parte, es aquella que ejerce la acción penal pública. Esta está representada por las fiscalías y también por los juzgados. La acción del Ministerio Público ya es una acción netamente de actividad jurídica, un espacio legal
en la cual se establecen niveles y grados de responsabilidad ante una situación determinada. A este nivel del Ministerio Público es donde se llegan a desembocar estas tres instancias en el caso de encontrarse o evidenciarse alguna acción irregular o de omisión en función a sus responsabilidades, a la reglamentación y a la ley que le orienta, le faculta y que le guía en sus procedimientos. Entonces, estas son las instancias que considera que se consideran como parte de la responsabilidad para la función pública y los aparatos reguladores, las instancias reguladoras del ejercicio de la función pública. Un siguiente punto. El siguiente punto es la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. En esta Ley 1178, bastante cuestionable también, pero que sí ya desde los 90, como les decía, también es una instancia que va regulando poco a poco el accionar del servidor público, contempla acciones y las prioriza. Esta ley también se desemboca en otro tipo de decretos mucho más puntuales que hacen el accionar y orientación del servidor público. Pero a ver, veamos qué características tiene. Tiene una característica de programas, de planificación, información, responsabilidad, administración y administrativo y operativo. ¿Cuál es su función? Su función es el de regular los sistemas de administración y control de los recursos. ¿Qué es lo que hace? Desde una instancia inicial, programa, organiza, ejecuta y controla instancias de capacitación de usos de recursos que se vayan a tener. Es decir, que mantiene los procesos de planificación y de programación institucional que se vayan a tener a lo largo de una gestión, prevé de que vaya a haber una capacitación en la planificación, en la ejecución, en el control y en un momento en la evaluación de esos procesos de administración, desde una instancia de planificación para todo el periodo. Les decía hace un momento, bueno, en las anteriores sesiones, todo proceso de evaluación institucional, también educativo, ¿no? Y administrativo, está sujeto a una instancia de evaluación, pero siempre y cuando esta también tiene que responder a una etapa de planificación. Si nosotros no logramos o no llegamos a planificar algo, va a ser mucho más compleja la situación de evaluación porque no vamos a tener los indicadores necesarios para planificar un procedimiento. Entonces, de ahí que esta primera instancia es la de planificación y de capacitación a las personas responsables en el uso, manejo de estos recursos. Tiene una instancia informativa. ¿Por qué? Porque ante un requerimiento que se le vaya a tener a esta instancia de qué es lo que se está teniendo en el control gubernamental, cómo se puede proceder sobre algo, entonces debe tener la claridad y la disponibilidad inmediata de la información que se le está pidiendo. Además, una información oportuna, rápida, pero al mismo tiempo que llegue a ser confiable. Tiene otro principio que es el de responsabilidad. En el de responsabilidad está el de lograr que todo servidor público, cualquier persona que vaya a ejercer esa responsabilidad, sepa y conozca de que llegue a tener al momento de ejercer ese cargo, tenga la conciencia de que está teniendo ciertas competencias, atribuciones, pero también responsabilidades. Y que por la acción u omisión de una responsabilidad determinada pueda llegar a tener una sanción específica. Así como también un reconocimiento, ¿no? En el caso de que todo tenga una acción normal. Tiene otro principio que es el de administración. En el de administración, relacionado al de impedir
impedir en este caso o identificar algún tipo de irregularidades o algunos manejos incorrectos que se estén dando. En todo el procedimiento administrativo que va desarrollando, este principio de administración, la administración va a permitir conocer si realmente todos los aparatos institucionales que se están manejando, en este caso los institutos técnicos, tecnológicos, estén siguiendo un procedimiento regular. El procedimiento regular está ligado a que presenten las programaciones de gestión en los tiempos determinados, las planificaciones institucionales en tiempos específicos. El que presenten las planillas de su personal cuando se los vaya a pedir, que tengan la característica de saber cuáles son fondos TGN, cuáles son fondos IDH, cuáles son otro tipo de contratación, cómo se está haciendo el uso eficiente de los recursos financieros, administrativos, y identificar si es que ellos van a tener alguna irregularidad o están cometiendo alguna irregularidad. Para esta finalidad se les va a pedir siempre una aclaración en el caso de que hubiera alguna irregularidad. Hay etapas para pedir mayor información. En el caso de que esta información no sea subsanada en los tiempos que les piden, hay tiempos determinados que van pidiendo, entonces ya llegan algunas sanciones. Entonces tiene esa función también de identificar y ver y comprobar si es que llegaría a haber algún manejo incorrecto. Y por último, el administrativo y operativo. En el sistema educativo también cumple una función determinada. En el sistema educativo, más que todo, es el cumplimiento de las programaciones anuales, la planificación institucional, los calendarios académicos, principalmente en nuestra situación, que se vayan cumpliendo según lo que se establece en la normativa al inicio, que son parte de las reglamentaciones generales, y que se van cumpliendo en función a lo que se va planificando. La relación más próxima con el ámbito educativo, entonces, es esta, que se cumpla en función a los planes estratégicos institucionales. Ese cumplimiento nos va a dar una normalidad de gestión y de trabajo en función a lo que tengamos nosotros planificado. Pero, sin embargo, este tipo de responsabilidades que se tienen acá, como los denominamos a nivel de la administración y del control gubernamental, tienen también sus aparatos de sistemas de seguimiento y de monitoreo. Estos aparatos de sistemas de seguimiento y monitoreo son varios, bastante largos también, y que nos van a nosotros orientar qué procedimientos tenemos que seguir, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una contratación de personal. La normativa a nosotros nos dice de que se tiene que haber un plazo anterior de publicación, se tiene que establecer las características del personal que está requiriendo, cuáles van a ser las condiciones académicas con las cuales se va a exigir la certificación que ellos puedan tener para poder acceder a un cargo determinado, el procedimiento de presentación de documentos, la etapa de entrevistas, la etapa de defensa y también todo lo que se denomina la parte de la compulsa, y que hayan las instancias de evaluación determinadas para que todo este procedimiento sea lo más transparente posible y que se pueda cumplir todo lo que se menciona en la normativa. Este aparato de procedimientos está regido por las siguientes instancias. Son estas. Son bastante específicas. Son también muy detalladas en los procedimientos y cumplen una acción, algo determinado. Es muy común a veces, el mismo gobierno establece sus niveles de capacitación. En este caso, la instancia que está llamada a hacer capacitación sobre este contenido es la Contraloría. La Contraloría del Estado establece
por periodos hasta de 3 meses de capacitación sobre el manejo de recursos. Por 3 meses es la Contraloría quien desarrolla estos cursos, los evalúa y los certifica. Cuando quieres acceder a un puesto determinado también a nivel institucional, es que esta certificación es como parte de los requisitos para el acceso y también para el ejercicio de una responsabilidad pública jerárquica. Se lo desarrolla por 3 meses, lo desarrollan el mismo personal de la Contraloría, tiene toda una programación establecida, evalúan y no solamente se califica la participación, sino también hay evaluaciones como tal, las cuales certifican que sí está apto o no está apto para poder ejercer una responsabilidad del Estado. A ver, antes que avancemos hasta acá, ¿quiénes tienen una aproximación acerca de estos sistemas que vamos a conversar o hasta esta parte lo que estamos llevando como manera introductoria, que la vamos a un poquito más ahondar ahora y que se la va a prolongar hasta el día miércoles de la semana siguiente? A ver, ¿quiénes están con nosotros? Bueno, estamos con una participación muy reducida. Sí, te escucho. Buenas noches. Sí, buenas noches, Licen, y buenas noches a los Selwyn. colegas. Licen, yo quería hacerle una consulta, ¿no? Tal vez no sea tan atinada, pero estamos hablando del tema. Usted sabe que en los institutos tecnológicos hay un organigrama que viene desde el rector, su director administrativo, académico, jefe de carreras y docentes. En este caso, la parte administrativa es la que mueve la parte económica, vale decir lo que son los ingresos de inscripciones, de defensas, todos va justamente ahí el dinero, ¿no? Y por otra parte es de las tuición de la 070 establece que son las gobernaciones para los institutos. Pero nosotros, o sea, particularmente mi persona en mi carrera, en algún caso, bueno, él hace su rendición de cuentas a cada fin de gestión, pero nuestro administrador nos empieza a hablar de números, y como ya estamos ya pues a un paso de la vacación, casi no lo tomamos muy atento a estas rendiciones y deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Pero cuando ya estamos en el proceso de hacer los gastos que se requiere dentro de lo que son los laboratorios, él lo maneja por partidas y nos marea, ¿no? Entonces, mi pregunta es, licenciado, yo como docente, ¿qué tanto yo tengo esa potestad o esa tuición de poder auditar, digamos, a mi administrador, o sería hacer una carta a través de mi rector? No sé, pues la verdad que siempre nos sale de que no hay dinero, y al último, la verdad que el sobrante, ¿qué es lo que se hará? Es una parte muy delicada este tema de lo que es la parte económica, ¿no? Entonces, no sé si me puede orientar en esa parte, qué procedimientos podía seguir, ¿no? A ver, a principio de cada gestión se hace una programación de todo el año. Y en esa programación implica la planificación técnica y la planificación administrativa. Por lo general ya hay un fondo que viene desde la gobernación que está designando a todos los institutos el presupuesto con el que va a contar. Esto viene desde los fondos recurrentes y los nuevos fondos de asignación. Los fondos recurrentes son aquellos que se programan periódicamente, que son los mismos, que se van arrastrando y vienen a ser desde los servicios básicos que tienen que estar ahí asignados con su fondo determinado y también tiene que estar ahí con su partida específica. No sé si el administrador estará llevando a cabo una planificación por carrera o lo estará haciendo por partidas de gasto. Si es que lo está haciendo por carrera, debería tener un fondo determinado, el cual tendría que dar a conocer a principio de gestión. Es decir, si yo tengo un instituto, estoy como rector y tengo 5 carreras, tendré que saber cuál es el fondo que tengo para las 5 carreras.
Ahí me podrá colocar, por ejemplo, los fondos de material de escritorio, podrán estar materiales de capacitación, podrán estar también algunas actividades de interrelación, a veces están viajes también, está intercambio de experiencias, capacitación al personal es otro fondo también que se puede utilizar, que hacen a todo lo que es la actividad académica. Eso es por el tipo de gasto. Esa es una asignación por el tipo de gasto. Una asignación por carreras te daría a ti un tope determinado de cuánto puedes gastar para poder programar actividades determinadas. Les decía en las anteriores clases que hay programaciones que si es que tú no las programas con presupuesto, es que no se las hace. Y si es que el mismo personal no tiene conocimiento de la cantidad de fondos con las que puede contar para el desarrollo de su actividad semestral o anual, bimensual, trimestral, quiere decir que vamos a caer en una actividad académica insuficiente, porque no vamos a tener hasta qué momento poder planificar actividades propias con fondos de los mismos estudiantes y cuáles pueden ser algunos fondos que se podrían utilizar o por carrera o por asignatura. Entonces, lo que se debería pedir es al inicio de cada gestión cómo está constituido esta programa, cómo está constituida la asignación presupuestaria que se va a desarrollar a lo largo de la gestión. Porque tú me hablas de una evaluación al final de gestión. Yo te menciono, como les decía hace un momento, no puedes evaluar algo que no has planificado. Y peor aún, que no sabes qué es lo que has planificado. Si bien hay una instancia directiva que es el rector, director académico, director administrativo, los jefes de carrera, docentes, que esta va un poquito más allá de los jefes de carrera, tienen esa característica de programar, de firmar y de enviar. Pero los que tienen o deberían tener mayor conocimiento de esos presupuestos son los jefes de carrera y los docentes, porque son ellos quienes programan la actividad académica. Y si tienen esa ausencia de conocimiento de cuáles son los fondos que tienen, entonces no van a poder hacer mucho. No van a poder programar otras actividades que sean diferentes a la actividad académica usual que se las hace todos los años. Recomendación es de poder solicitar mediante tu jefe de carrera la programación presupuestaria de la gestión para poder asignar una actividad determinada en los periodos que tú veas convenientes como fundamentales. Bueno, muchas gracias, Liz. Licenciado, Gracias, Elwin. Zildo, buenas noches. ya, en principio, licenciado, muy buenas noches, también colegas, también muy buenas noches. Yo primero que nada quiero introducir acerca de todo de este ley 1178 de control gubernamental. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? De que primero que nada nosotros hacemos un POA, ¿ya? En el POA, quienes planifican más directamente los tres directivos, ¿ya? Puede ser el rector, está el rector, obviamente, la dirección académica y la dirección administrativa, ¿ya? Y en ahí posiblemente también están los jefes de carrera, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando hacemos esa planificación de acuerdo al POA, se programa, como usted decía, se programa, ¿ya? Todo cuánto se ha de gastar. Si es por carrera, obviamente, o finalmente va a ser por áreas, pero nosotros lo que hacemos es mayormente hacemos por carrera, ¿ya? ¿Cuánto? Pero definirá el POA, ahí está la planificación, ¿ya? Y de acuerdo a esa planificación, tú puedes gastarlo por decir cuánto te asigna la gobernación y cuánto tenemos nosotros, que cada carrera también tiene su saldo, ¿no le parece? Entonces, con esos saldos, quizá nosotros lo hemos hecho un trabajo, no será excelente, pero un trabajo generalmente que ha subsistido, ¿no? Que ha cumplido las expectativas más que todos los estudiantes, ¿ya? Entonces, desde mi punto de vista, yo quisiera de que la pregunta va, ¿no? Y ahora, si no se cumple por decir esta planificación, este POA, ¿ya? Y yo como docente, ¿ya? ¿Qué debo hacer? Simplemente bueno, que hay diferentes partidas, también se ha planificado con las diferentes partidas. Bueno, para hacer un control directamente minucioso, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo lo noto eso, ¿no? Que yo simplemente soy docente, claro, pero
Yo estoy involucrado simplemente en mi área, o sea que en mi, directamente en mi área estoy involucrado en eso. Pero lo demás, el POA, bueno, se lo ejecuta en grande, ¿no? De acuerdo a las carreras. Dice. Perdón, Gildo, esta última parte está entrecortada. No sé si es solo conmigo, ¿cómo le está escuchando el resto? Bueno, podía ser, dice, podía ser, puede, a veces baja la señal, podía ser un entrecortado, ¿no? Pero al menos yo, como docente, ¿no? Como docente directamente preocupado en mi área, bueno, los demás, no sé cómo, claro, la información, la rendición de cuentas, hacen de manera, bueno, semestral, si es semestralizado, si es anual, hacemos anualizado. Entonces, Ujú. nosotros, yo como docente, ¿cómo podía enterarme, no? Todos los gastos, que son 5 carreras. Entonces, en las 5 carreras, la asignación va directamente desde las gobernaciones. Entonces, es un poquito difícil de controlar, dice, ese es el tema. ¿Me escucha, Licey? Esta última partecita está entrecortada, Gildo. Sí, te escuché, a ver, en lo que pude un poco eh, atender en esto de no tenía muy buen retorno, pero sí mencionas de que se hace una programación, la desarrollan a nivel semestral o anual, dependiendo de la organización que tienen, pero sí evidentemente, al parecer, tienen mucha ausencia de información desde la parte docente. Sin embargo, la reglamentación que se tiene de los institutos es que se plantea una evaluación que se vaya a tener periódicamente. Hablábamos a nivel académico de manera bimensual y de manera trimestral por los anualizados. La acción Claro, administrativa y financiera debería tener esa misma regularidad. ¿Por qué? Porque una acción académica técnica está muy pegada a una acción administrativa financiera. Una vez que vayas haciendo una evaluación de todo el proceso al periodo, tendrás que planificar el siguiente periodo. Vas a poder planificarlo en función a la sumatoria de los contenidos que vas a desarrollar, pero también tienen que tener unas actividades centrales. Hay contenidos que requieren una actividad diferenciada, ya sea de exacto. producción, ya sea de comercialización, de intercambio de experiencias y otros. Y si no tienes el conocimiento de la estructura de la planificación financiera y de los saldos que vayas a tener como parte administrativa, siempre, toda la vida van a tener saldos. ¿Por qué? Porque un administrador, si tú pides 5,000 bolivianos y tiene 3,000, a veces no te dice, no tienes 3,000, te dice, no tienes ese fondo y listo. Y no te Es menciona así. cuánto realmente es el fondo que tienes. Una vez Exacto, que llegas a fin de año, una vez que llegas a fin de año, te dicen, bueno, tú tienes un saldo de 3,000. Bueno, ¿y por qué no hemos utilizado? ¿Por qué no se trabajó ese fondo? No, lo hemos reprogramado. Se ha reprogramado con el jefe de carrera o tal vez con el director académico, directamente con el rector, y se ha reprogramado ¿para qué? Para el cierre. Para una actividad X, para un aniversario y demás, o para unas refacciones o algo que tengan que ver. Esa es la reformulación y el cambio de partida, que se lo va desarrollando casi en el mes de agosto, por lo menos, para el siguiente periodo, y en el mes de mayo, en el periodo intermedio. Lo que se puede hacer es, uno, revisar la misma reglamentación general a la que hemos avanzado la anterior semana, y sí, mencionar en estas evaluaciones que se tienen que no solamente se vaya a llegar a una evaluación académica o pedagógica, sino que se haga también una evaluación administrativa para ver exacto, dice. cómo se puede volver a planificar las actividades con fondos económicos con el objetivo único de ser más eficientes en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo poder replantear, relanzar el desarrollo de competencias determinadas con estos fondos económicos.
Entonces, hay esa alternativa y esa función. Claro, es también muy cierto que muchos institutos no lo hacen por evitarse tener dificultades con el rector o el director académico, pero dentro de la normativa es la que se la debería dar. Puede que en algunos casos solamente la rinden el administrador, el director académico, la firman y la envían a la instancia correspondiente. Cuando esto se requiere o la ley te dice que tienen que ser rendiciones públicas, que deberían trabajarse con toda la comunidad educativa, por lo menos con una mayoría. Está bien, Lice. Estoy de acuerdo. Perfecto, qué bueno, Rildo. Entonces, miren, las experiencias que ustedes van teniendo hacen parte a toda la experiencia y a todo el aparato que ahora lo vamos a plantear nosotros acá, y que la ley también va resguardando. Tenemos que tener conocimiento de todas estas disposiciones, y este conocimiento nos va a dar a nosotros procedimientos de cómo seguir trabajando. Entonces les decía, este aparato global que nosotros tenemos como parte de todo este sistema de control hace que vayan emergiendo diferentes sistemas y normativas. Por ejemplo, hablamos de este primero que es el de programación de operaciones. Es justo el que estábamos planteando hace un momento. Los POAs de inicio que van desarrollando. A un nivel macro, institucional, te dicen que los POAs tienen que tener una relación próxima a las políticas públicas. Si la política pública a ti te plantea que es una educación gratuita, tecnológica, productiva, entonces nuestro plan estratégico, nuestro plan institucional tendrá que tener esa premisa. Tendrá que tener una acción que esté desembocando a una formación pública gratuita, a que tengamos instancias de producción de los materiales, que tengamos instancias de comercialización de estos materiales, de aproximación de los participantes a toda la dinámica económica local, de ejercicio y práctica en estos escenarios de producción, acercarlos a empresas, a instancias solicitantes de servicios como son las alcaldías. Entonces, esta relación de ese plan estratégico con la política pública tiene ese sentido. ¿Qué es lo que hace el sistema de programación de operaciones? Velar de que todas las instituciones respondan a una lógica de programación estatal macro, mayor, que respondan a la política pública que está definida desde la Constitución Política del Estado y a lo que se considera como prioritario por un periodo determinado. Un siguiente es el sistema de presupuestos. El sistema de presupuestos está articulado a la formulación de presupuestos, pero también a la estructura programática y el programa de gastos. A esto es lo que estaban hablando hace un momento los colegas. Estaban Rildo, Selvin, estaba con nosotros, y es a esta estructura programática la cual tenemos que responder. Es importante de que todos los que interactúan en la institución tengan este conocimiento de la estructura programática, es decir, cómo la estructura que se tiene de los fondos responde a una característica del tipo de gasto, qué es lo que puedes gastar y cómo debes gastar. Sucede también algunas veces en las instituciones que evitan hacer estos gastos porque los procedimientos son, hay procedimientos administrativos que requieren una acción determinada que no solamente es la solicitud del fondo y la entrega del presupuesto, sino que tiene sus etapas desde la cotización del material, los cuadros comparativos, la convocatoria y la publicación, si es que es arriba de 50,000 bolivianos. Las alcaldías se rigen por sus propios sistemas de autorregulación, pueden tener en un año una base de 50,000 bolivianos para el gasto directo, en otros años puede ser arriba de 80,000, arriba de 100,000, dependiendo cómo está programado su propia estructura presupuestaria, pero tiene esos pasos a seguir. Cualquier persona que quiera hacer un uso de estos recursos tendrá que hacer primeramente una solicitud de las características del material que quiere,
Esas características de material que son requeridos tendrán que someterse a una publicación para que vengan ofertantes, qué es lo que se requiere comprar, dependiendo del tamaño del fondo, ¿no? Si es que estamos hablando de unos 5.000, 10.000, 15.000 bolivianos, esto no va a ser necesario. Pero si hablamos arriba de los 50.000 bolivianos, ahí sí podemos nosotros entrar a una etapa de licitación. Y no solamente es la licitación en el periódico, sino también es la licitación en el SICOES. Tiene que seguir todo un procedimiento de compra. Cotización, cuadro comparativo. Después de 100 se entrará la apertura de sobres, recién la identificación del mejor proponente a nivel técnico, a nivel económico. Después de 100 entra la contratación, firma de contrato y primeros desembolsos. Entonces tiene todo su procedimiento. En este sistema de presupuestación es esto lo que va a velar la Ley de Administración de Control Gubernamental, de que esta presupuestación, esta estructura programática tenga una lógica y cumpla requisitos determinados para ser aprobados. Por otra parte está el sistema de organización administrativa, que ya te vela, en este caso, por la estructura de las instituciones públicas. Esta instancia del sistema de organización administrativo va a ver que la institución con la que estás trabajando estés resguardando esa estructura global que se tiene, como la que hemos visto el otro día. Que se tenga un rector, que del rector se vengan los brazos operativos que están en el académico, administrativo, el administrativo con todo su apoyo logístico, maneja secretaría, portería, la parte académica tenga sus jefes de estudio en función a las carreras que se están abriendo. No podemos tener ahí 4 jefes de carrera y 3 carreras, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cosas va regulando también el Estado. Que puedas tener el personal adecuado en función a las responsabilidades y a las funciones que la institución va teniendo. Esa estructura tiene que responder a algo preestablecido, entonces. No puede venir un rector en un año siguiente y decir, no, yo elimino esta dirección de carrera o yo elimino esta dirección académica, para mí solamente son los jefes de estudio, cosas como esas. No, la transgresión a una estructura establecida por el Estado es parte de la regulación de los procedimientos y también de las acciones normales y según normativa y según ley que se tienen que desarrollar. El cuarto es el sistema de administración de personal. Les decía y adelantaba hace un momento. La asignación de personal, la dotación de personal, está regida por un procedimiento determinado, el cual se tiene que cumplir. No se puede hacer una asignación de personal en tanto, uno, no hay una necesidad de la institución, es decir, que haya una carrera, una materia determinada que está en la currícula, que está planteada, que está en el plan de estudios y que requiere de un docente, entonces es la primera necesidad que se tiene en las instituciones. Si es que tienes la carrera, tienes la materia, requieres del docente, entonces ya tienes la fundamentación para llamar a competencias y para llamar también a quienes pueden ocupar ese cargo. Sin embargo, la relación económica y técnica curricular están muy entrelazadas, porque si tenemos nosotros un plan de estudios de una carrera determinada con tantas materias y tienes 5, estos 5 tendrán que estar en tu presupuesto manifestados. Tendrán que estar ahí. Por eso les decía que es una relación entre lo técnico y lo económico. Muy, muy próxima. En el ámbito de personal tendrá que estar, si tengo 5 materias, 5 asignaciones presupuestarias de docentes. Si tengo 3 carreras con sus presupuestos asignados para su desarrollo y su ejecución. Yendo a una presupuestación mucho más clara, si tengo 2 carreras y esas carreras tengo 10 materias, 10 asignaciones, pero puede ser por el tipo de gasto también, como les decía algún momento. Hay algunos administradores que pueden caer ya en la asignación por carrera, por materia. Por lo general, algunos lo hacen solamente por el tipo de gasto. Lo hacen de manera macro. Ponen ahí presupuesto de personal,
presupuesto de materiales asignados por tipo de gasto, materiales de escritorio, materiales de capacitación, desarrollo de capacitaciones al personal y otras más por el tipo de gasto. Y termina casi ahí. Lo ideal es que se vaya exigiendo por las carreras y por las materias. Ese tipo de gasto se desglose hacia las carreras. Si tengo 10.000 o no sé, 20.000 bolivianos por material de escritorio, no sería bueno, no sería adecuado que esté así asignado de manera global. Entonces, si tengo 10.000 bolivianos y tengo, no sé, 5 carreras, deberíamos redistribuirlas a 2.000 bolivianos a cada una de esas carreras. Si vamos a guardar para la dirección académica, administrativa y para el rectorado, pueden ir 1.000 a cada uno o 2.000 al rectorado y con el restante se asignan también a las carreras. Entonces, así cada uno ya puede llevar un control del presupuesto que está manejando e incluso ser más eficiente de lo que está queriendo trabajar. Así tienen a final de gestión un gasto mucho más claro y una previsión también de los saldos. Toda institución es mucho más eficiente si es que hace un desarrollo equilibrado de lo técnico con lo económico. Pero si tú en lo técnico cumples el calendario y vas con muy buen rendimiento y lo administrativo financiero no sigue, quiere decir que no hay una administración integral, no hay una administración coherente de ambos sentidos. Algo ahí, bueno, no anda bien. Sistema de Administración de Bienes y Servicios, las SAPs. Este es uno de los puntos de los dolores de cabeza de los administradores y muchos que hacen el manejo del Estado, puesto que en esta Administración de Bienes y Servicios se viene todo lo que les mencionaba hace un momento. Cómo hacer los procedimientos de contratos, la administración, asignación de fondos, distribuciones del personal, compras de materiales, registro de activos, asignación de los activos, dar de baja los activos también, aunque no crean, tiene su propio procedimiento bastante complicado, porque a la finalización de cada gestión también tienes que hacer tú un balance de todo lo que tienes como activos. Y si tenías una computadora que la compraste con 7.000 bolivianos, se tiene que hacer una depreciación por año. Al año siguiente ya no será los 7.000, llegará a costar los 5.000 y a los siguientes años, después de unos 7, va a desaparecer como activo. Ya no lo puedes tú asignar, ya no puedes asignar un presupuesto porque ya tendría que haber cambiado. Sí encontramos en las unidades educativas y otros lugares estos activos que siguen ahí de varios años y no los han dado de baja. No los han dado de baja son porque los mismos administradores no quieren hacer ese trámite o que los mismos rectores o directores que están ahí no quieren hacer el trámite, prefieren seguir utilizando eso como un recurso material que pueda ser muy bueno y en los balances de año apareces con que tienes 10, 20, 30 equipos y siguen ahí con la misma característica que de utilidad, cuando por su periodo de depreciación ya tenía que haberse dado de baja. Y el haber dado de baja es todo un procedimiento. Hay que sacar un acta de los materiales, hay que contrastarlos con el balance anual del periodo que se tiene, tomar en cuenta de que ya ha cumplido su ciclo vital, asignar también una acción notarial de cuáles son los materiales que estás dando de baja. Cuando tienes que dar de baja, no solamente es agarrar y ponerlos en archivos, sino tienen que ser destruidos como tal. Y para eso es también un seguimiento legal que hay que hacerlo, con actas, con personas que van a estar ahí atestiguando de que sí, evidentemente ese material se ha dado de baja y que no está en la casa de otra persona por ahí dándole el uso, sino tiene todo un procedimiento. Es por eso que este sistemas, las SAPs, siguen todo un procedimiento de capacitación permanente y son muy requeridos cuando se tiene que contratar a los oficiales mayores de las gobernaciones, de los municipios también, a todos los que son parte de la parte administrativa, contable y financiera, porque sigue todo un procedimiento, como les digo, en el caso de las bajas.
En el caso de los contratos, también sigue todo un procedimiento, desde la publicación, presentación de los documentos, las entrevistas, las designaciones, la asignación de los fondos, las distribuciones, atribuciones de personal y las compras. Entonces, si compras alguna cosa, también tienes que saber dónde la vas a reportar, bajo en qué tiempo se tiene que dar utilidad y en qué tiempo se tiene que dar de baja también, que son unos bienes consumibles o no son bienes consumibles. Si son bienes consumibles, entonces van a tener un periodo de hasta 3 meses, 6 meses, y ya se van a extinguir. Pero si no son bienes consumibles, hay que asignarles un periodo de vida, que puede ser hasta 3 años o más, y después igual de nuevo seguir el procedimiento para dar de baja esos materiales. Acá, en el sistema de tesorería y crédito público, está relacionado a la recaudación de los recursos públicos y a su administración. Estos ya son temas más impositivos, bueno, que no nos van a teñir mucho a nosotros, porque en estas recaudaciones de recursos públicos, bueno, estaría todo el sistema administrativo. En el caso educativo estarían entrando las matriculaciones y otros que se hacen que no son de un uso directo de las mismas instituciones, sino que van a caer todos al sistema público y de ahí se va a asignar el presupuesto. La asignación que la desarrollan son los administradores y hacen un reporte de todo el proceso de matriculación y otras cancelaciones que se hayan hecho. No se pueden hacer otras cancelaciones adicionales porque están fuera de la norma y no se deberían ni siquiera ni publicitarlos y mucho menos sacarlos como parte de un comunicado oficial en la institución, porque puede llegar a tener muchas dificultades, podemos llegar a tener muchos problemas. El sistema de contabilidad, por último, un contabilidad integrado, está en función al registro de las transacciones y presupuestos que se van desarrollando. Estos registros van a una programación final que el Estado los va asignando de acuerdo al tipo de recaudación que se ha hecho, al tipo de cobro que se haya desarrollado, y van a entrar a un fondo global del Estado. La manera en que después nosotros vamos a poder encontrar o ver estos fondos solamente va a ser a partir de la programación, los POAS, que en teoría, bueno, los fondos retornan por ese sistema. Bueno, señores, hasta acá, como habíamos hablado de los contenidos, estaríamos concluyendo con todo lo que tenemos para el día de hoy. El día miércoles, nosotros, como siempre, a las 7:30 vamos a abarcar los otros 2 contenidos restantes. Les invito a que puedan ingresar a plataforma, puedan ver cuáles son las tareas que se tienen pendientes y, bueno, prever, como siempre, ese horario que nos ha planteado la universidad de que puedan subir sus trabajos hasta los domingos, hasta las 8 de la noche. Hasta el día de mañana tendríamos que tener los trabajos. Y tomen en cuenta la previsión, si es posible, háganlo en la mañana o el día de hoy también, para que no tengan problemas de saturación de la plataforma. Bueno, si hasta acá no hay alguna consulta o algo que quisieran conversar sobre el tema, nosotros habríamos concluido la actividad del día sábado. Bueno, creo que hemos concluido. Están todos muy tranquilos. Que tengan entonces muy buenas noches, que puedan concluir con la actividad y conmigo nos vemos el siguiente miércoles. Gracias, buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, que les vaya muy bien.